Hola a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tópico muy controvertido, de una forma creo que todavía más controvertida. La dieta cetogénica. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es la keto? ¿Y sabes disfrutar de sus beneficios, si es que sabes cuáles son, sin quitarte los hidratos de carbono? Si quieres saberlo, continúa conmigo. Soy Julen Aldaya, dietista TSD, miembro de la Asociación Nacional de Dietistas TSD, y hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido y muy desconocido. ¿Por qué? Porque está polarizado. Siempre que algo está polarizado, la gente tiene un desconocimiento casi voluntario. Así que, bueno, creo que contentaremos a todos o a nadie, depende. ¿Qué es la dieta cetogénica? Aquella dieta en la que se producen cuerpos cetónicos. Ya está, nos vamos a casa. No, en este caso no. La dieta cetogénica es aquella en la que se producen cuerpos cetónicos. Quedaos con esta definición. Pero para saber eso hay que saber qué son los cuerpos cetónicos, cómo podemos producir los cuerpos cetónicos, cuáles son los beneficios de los cuerpos cetónicos y, en este caso, sí, la única forma de conseguir esos beneficios mediante los cuerpos cetónicos es la de quitarse un macronutriente entero. Este es uno de los problemas de la cetogénica a veces. Se vende de una forma en la que no se vende por algo bueno, sino porque es anti algo malo. Los malos son los hidratos de carbono. No, no tiene por qué serlo. Todos son contextos, una vez más. En este caso, cuando dejamos de comer, ¿qué sucede? Muy sencillo. Dejamos de comer, normalmente en una dieta occidental en la que ingerimos más o menos suficiente, no digo un exceso siquiera, pero ingerimos principalmente hidrato de carbono como fuente de energía, estamos utilizando glucosa. En las comidas el hígado se recarga de glucógeno, esa glucosa la convierte en glucógeno y cuando dejamos de comer suelta glucosa en la sangre para que la vayamos utilizando. Bien, para mantener los niveles sencillamente estables. En este caso, si ayunamos X horas o si restringimos la ingesta de hidrato de carbono, cuando se termine el glucógeno hepático, ¿qué sucede? ¿Nos apagamos? Como si se te gasta la batería del móvil. En este caso no, en absoluto. Porque el cuerpo tiene una molécula de respaldo, llamémoslo así, una molécula de respaldo metabólico, que son los cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutirato, acetona y ácido acetoacético. En este caso, el beta-hidroxibutirato, o BHB, sería el que medimos en sangre para saber si estamos en cetosis y el más utilizado, el más común, sin entrar en detalles de metabolismo. Esta molécula, a nivel cerebral, sustituye a la glucosa y de una forma, diría, bastante, ya veremos, bastante intensa. ¿Por qué? Hay un estudio de 1972 que hoy en día no se podría realizar, de George Cahill, hizo bastantes estudios de ayunos muy largos, en el que cogieron a sujetos con obesidad, les hicieron ayunar durante 2 meses hasta que tenían 8 milimoles de beta-hidroxibutirato en sangre. ¿Y qué sucedió? Bueno, ¿qué hicieron, mejor dicho? Les inyectaron insulina, cosa que les bajaría, y en este caso les bajó el azúcar a 9 miligramos por cada 100 mililitros. Perdón. Sabemos que los niveles estándares de glucosa en ayunas son entre 80, alguien que tiene una diabetes tipo 2 tendría más de 100 en ayunas, 9 debería ser un coma diabético. En este caso hubo una resistencia absoluta a los síntomas de hipoglucemia. No notaron nada. Se bajó de 8 milimoles a 6 y pico de beta-hidroxibutirato. Sencillamente había otro combustible para el cerebro, preferido por el cerebro, que suplió la glucosa. Y ante la ausencia de glucosa no hubo problema. Otra de las formas, otra de las razones, mejor dicho, por las que los cuerpos cetónicos están vilipendiados es por su descubrimiento. Se descubrieron en los diabéticos tipo 1. Seguro que hemos escuchado aquello de la cetoacidosis. La cetoacidosis no tiene nada que ver con una cetosis fisiológica. En la cetoacidosis se llegan a alcanzar niveles de 15 a 25 milimoles. Una persona sana que ayune durante 5 días se quedará más o menos en 5. Pero, si se hubiese descubierto en otro contexto, los cuerpos cetónicos se sabe que son esenciales para la formación del sistema nervioso central y el desarrollo del cerebro en los neonatos. Cuando somos recién nacidos, nacemos en cetosis. Y esto parecería un argumento que para muchos confirmaría el tenemos que vivir en cetosis toda la vida. No, todos son contextos. Y aquí es donde viene lo interesante. Esa molécula de respaldo tiene muchas funciones señalizadoras más allá de ser un mero combustible. A nivel muscular, de hecho, los que sabemos bastante de deporte, no es un buen combustible muscular. Nosotros cuando ayunamos X días hay una adaptación en el músculo para que el músculo utilice cada vez menos y menos y menos cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos pueden estar flotando en la sangre para que los utilice el cerebro. Entonces, bien, vamos un poquito a los efectos de los cuerpos cetónicos en el cerebro. Ya hemos visto que más allá de salvarte de un coma diabético en un contexto de laboratorio que hoy en día no se podría hacer, en el que la única persona que estuvo al borde de algo fue el médico que lo hizo, estas serían palabras de Stephen Finney, porque yo entiendo el nerviosismo. Más allá de eso, sí que se puede decir que tienen ciertos beneficios, lo sabemos a nivel terapéutico, por ejemplo en la epilepsia. También ahora ante contusiones cerebrales, TBI o Traumatic Brain Injury. Se está estudiando bastante sobre ello. Pero en personas sanas, si algo se nota, podríamos decir aumento del rendimiento cognitivo. Se han hecho estudios en deportistas en los que se veía que sí, se mantenía algo mejor
la capacidad de toma de decisiones después de un ejercicio bastante exhaustivo o que normalmente les dejaría más fatiga. Era un test de memoria en este caso. Pero eso es una de las cosas que más acaba marcando las anécdotas. En cetosis la gente principalmente se siente mejor. Y, por otra parte también, si algo hace es eliminar el apetito. Ahí es donde viene la clave y es donde se confunden las cosas. ¿Se adelgaza con la cetosis per se? Sí y no. La cetosis es una muestra de que estamos beta-oxidando grasa, estamos utilizando mucha grasa, no hay hidrato de carbono. Esa beta-oxidación en el hígado hace que produzcamos cuerpos cetónicos y lo estamos utilizando. Esa grasa puede ser endógena, que la hayamos liberado de nuestro tejido adiposo, de nuestra lorza, o puede ser exógena. A veces se ve gente que en la dieta cetogénica se limita a comer más y más y más grasa, pensando que el hecho de tener niveles más altos de cuerpos cetónicos significa que están perdiendo más grasa. No, no tiene por qué en absoluto. Pero si algo tiene interesante es que tiene un efecto anorexígeno, nos quitan el apetito. Se tiene más energía mental, se tiene menos apetito. Y esto lleva a una restricción involuntaria muchas veces de calorías, lo cual acaba siendo lo que hace perder grasa. Eso no quita la validez de la dieta. Para mucha gente, si esto en bloques es una forma que resulta asequible y se hace de forma saludable para perder grasa, para generar un déficit calórico involuntario, por supuesto que se utiliza como herramienta. Si se vende como la única forma de alimentarse del ser humano, algo que es insostenible, algo que es una estrategia, se puede utilizar de modo estratégico. No, suena redundante, pero yo creo que es bastante coherente. En este caso, sí, conseguimos los beneficios de los cuerpos cetónicos, pero ¿cómo podemos conseguir esos cuerpos cetónicos más allá de la restricción de carbohidrato? Veamos diferentes formas. Ya con el ejemplo, la explicación del principio, pues uno de ellos queda bastante claro. O mejor dicho, las diferentes variantes de ayuno. La dieta cetogénica no deja de ser una especie de imitación del ayuno, pero comiendo. Nosotros cuando ayunamos forzamos al cuerpo a reequilibrar la oferta de sustratos y la demanda, o la producción de energía, mejor dicho. Es una de las formas de flexibilidad metabólica. El adaptar la generación de ATP a la demanda de ATP en cuanto a las diferentes fuentes. Dejamos de comer y tenemos que reequilibrar, en este caso, el utilizar nuestras fuentes endógenas, nuestro depósito, para el gasto del día a día. Si cogemos el mismo patrón de comidas que tenemos, imaginemos que desayunamos a las 7 o 8 de la mañana, cenamos, como se cena tarde en España, a las 9 o 10 y encima hacemos un precama porque algún snack viendo Netflix nunca suele ser un problema para mucha gente, pues en este caso son bastantes horas en las que estamos alimentados. Si cogemos esa ventana de alimentación y la reducimos por un estándar típico, el más básico que mucha gente ni siquiera lo menciona, el 14-10, ayunamos durante 14 horas y comemos dentro de una ventana de 10, pues lo que conseguimos es literalmente eso. Estamos dejando más horas en las que el cuerpo tiene que utilizar más la reserva. No quiere decir que vayamos a perder más al final del día. ¿Por qué? Porque al final el total importa. Pero en este caso se readapta el uso de sustratos. Y aquí es lo interesante. Cualquier persona que haga unas 12 horas de ayuno ya empieza a tener ciertos pequeños niveles de cuerpos cetónicos. Se considera la cetosis nutricional el momento en que estamos a partir de 0,5 milimoles, es como una nota de corte. Bien, cualquier persona que ayune entre 12 y 14 horas ya está en 0,1, 0,2 y esto variará mucho el tipo de dieta y más. O sea, esto son ejemplos. Bueno, son ejemplos o, digamos, medias o tendencias. La cafeína aumenta un poquito, además, esa liberación. O esos niveles se dobla, en unas 4 horas se doblaba el nivel de cuerpos cetónicos. ¿Qué significa eso? En este caso, en un ayuno de 12 a 14 horas, solamente con un café solo, pues ya tenemos ciertos niveles. Ya estamos disfrutando en pequeña dosis de esos niveles de cuerpos cetónicos. Lo que sí sucede es que la gente que hace una dieta cetogénica más o menos crónica, de X días, necesita, sí, literalmente días para alcanzar niveles de 2,5, 3, 4. Bueno, en un ayuno intermitente de más de 14 horas, hasta 16, con algo de cafeína, ya estamos generando cuerpos cetónicos. Bien, podríamos disfrutar de unas horas de una pequeña dosis de ese efecto de la dieta cetogénica, aunque la dieta sea moderada en hidratos de carbono. Pero viene otra forma interesante, que es la de generar cuerpos cetónicos, vamos a decir, con un pequeño atajo, de una forma más adelantada. Los MCTs o triglicéridos de cadena media. Todos hemos escuchado afirmaciones muy exacerbadas del aceite de coco. Magia metabólica, destruye la grasa, de todo. Ni tanto ni tan calvo. Que ciertos ácidos grasos que hay en el aceite de coco sean MCTs, eso es pura verdad. Y los podemos comprar sueltos, de hecho. Son unos ácidos grasos que al ser más cortos en su estructura, en el momento que los ingerimos van al hígado y se beta-oxidan de una forma más rápida, sin necesidad de carnitina, sin estrés oxidativo, y el excedente sale a la sangre, en este caso, en forma de cuerpos cetónicos. Es una forma rápida de conseguir ciertos niveles de cuerpos cetónicos en una relación directamente dependiente de la dosis,
a más dosis, más cuerpos cetónicos, pero eso sí, suelen dar ciertos problemas estomacales. Hay personas que si meten una dosis de, por ejemplo, el ácido caprílico C8, a partir de 7-8 gramos, si se la toman suelta con líquido, pues puede causar una diarrea. Pero en este caso sería una forma de, aun ingiriendo hidratos de carbono, tener cierto nivel de cuerpos cetónicos. Para el que quiera investigar un poquito más, unas mejores investigadoras del mundo, al menos de las primeras, fue la doctora Mary Newport. Y la historia de su marido, el doctor Stephen Newport, es bastante emocionante. Fue la que empezó a investigar con las cetonas de coco. Podéis ver el examen del reloj, el antes y después del examen del reloj del doctor Stephen Newport, y tuvo un efecto agudo bastante interesante. Ha salido un metaanálisis este mismo mes o este mes pasado, en el que se hablaba del efecto de los MCTs en el rendimiento cognitivo de forma aguda o crónica en la degeneración cognitiva asociada a la edad. Y sí que se veía que tenía principalmente un efecto agudo. Es muy lógico, estamos metiendo un combustible, entre comillas, súper. Hay estudios que tienen un poco ese nombre bastante sugerente de Premium Grade Fuel for the Mitochondria. Estamos metiendo un combustible extra, en este caso, que de forma aguda hace que el cerebro funcione mejor. Es interesante. Si se habla del tema del Alzheimer o una degeneración cognitiva asociada a la edad, que es algo crónico y degenerativo, ahí es donde no se pueden hacer afirmaciones muy severas. ¿Podría ser una buena forma de prevenir? La base racional, científica, mecanística apunta que sí, pero no podemos hacer afirmaciones severas. Pero esa sería una forma. Variantes de ayuno, durante X horas, tenemos niveles más altos de cuerpos cetónicos. Si rompemos ese ayuno y utilizamos MCTs, conseguimos esos niveles más altos de cuerpos cetónicos. Y la cetosis es tener cuerpos cetónicos en sangre. Dieta cetogénica, aquella en la que producimos cuerpos cetónicos. Cetogénesis es la producción de cuerpos cetónicos. Ahora también tenemos un nuevo estado, la cetosis exógena. Se pueden tomar cetonas exógenas. Esto nació para los Navy SEALs, para no tener una intoxicación por exceso de oxígeno a nivel del sistema nervioso central, gracias a Dom D'Agostino, fueron los primeros investigadores del mundo en ello. Ahora, han sido, no sé, maltratadas como cualquier tópico científico relativamente serio en los medios por el tema deportivo, en este caso la última gran arma del Tour de Francia, de los ciclistas profesionales, es doping, no es doping y demás, tiene un super efecto. Nada por el estilo, sí que mejora ciertos marcadores de sobreentrenamiento porque nos permite los beneficios de los cuerpos cetónicos, que no son especialmente a nivel muscular, sin tener que restringir el hidrato de carbono, pero sí, las cetonas exógenas son una opción. Tenemos dos tipos principalmente, los esteres y sales. Las unidades de sales son más baratas, se consiguen niveles mucho más bajos. Los esteres son más caros, saben a rayos, hay que decirlo, pero se consiguen niveles mucho más altos y de forma aguda. Si entendemos este contexto general, nos daremos cuenta de que la dieta cetogénica es algo en lo que se consigue un estado metabólico. Y ese estado metabólico se debe a un combustible concreto. Ese combustible lo podemos producir ya sea por no comer hidrato de carbono, por no comer en X horas, por comer X tipo de grasa o por ingerirlo directamente ya como si fuese un macronutriente, un cuarto macronutriente lo podríamos llamar. Pero esto sí que hace que nos dé para pensar que no es que haya una dieta mágica, un estado metabólico mágico o que haya que restringir el hidrato de carbono de por vida, ni mucho menos. Y tampoco que la cetosis adelgace por el simple y mero hecho de estar en cetosis, porque no haya insulina ni nada por el estilo. No, esto que a veces hacen estudios muy bien controlados, como los de Kevin Hall, por ejemplo, con calorías medidas, no se da este caso. Pero eso no quita que para una persona sí que pueda resultar algo útil que le sacia mucho. Si aquello que te ha saciado ha sido la combinación de el no tener hidrato de carbono, quitarse todos los alimentos con hidrato de carbono hiperpalatables que creaban un efecto desinhibitorio, además de eso aumentar la ingesta de grasa, la ingesta de fibra, la ingesta de proteína y el efecto de los cuerpos cetónicos, si eso ha sido lo que te ha hecho mejorar tu salud, enhorabuena. Pero si te quedas con esta imagen completa, podrás disfrutar dentro de tu semana, y digo dentro de tu semana, de días con niveles más altos o más bajos de cuerpos cetónicos sin vilipendiar o sin quitarte un hidrato de carbono, un macronutriente entero como es el hidrato de carbono, con todos los alimentos que ello engloba de por vida y crear un posible efecto desinhibitorio. Efecto desinhibitorio, una mentalidad en la que piensas que, oh Dios mío, si pruebo esto ya he engordado, ergo, ¿qué más da? Y tener una desinhibición. Espero que hayáis aprendido mucho. Si queréis más vídeos como estos, por favor, ponedlo en los comentarios y nos vemos en los siguientes.